Un saludo para todos y bienvenidos al programa semanal de los jueves, para algunos países de los viernes, de Vida Coherente, Sociedad Civil. El título que tenemos para hoy es Los atributos de la conciencia, un camino hacia la felicidad. ¿Por qué le pusimos así? Porque tal vez en programas pasados habíamos comunicado un plan de seguir hablando de todos los atributos de la conciencia. Ahora les voy a decir por qué tal vez cambiemos y nos dediquemos a un tema que es muy central, muy importante para Vida Coherente, que son los grupos de coherencia. Entonces, la verdad que todos los atributos de la conciencia son parte de un camino hacia la felicidad. Aquí, en esta realidad, así como está, aparentemente difícil, a veces se torna hasta desesperante, pero se puede vivir bien, se puede vivir en tranquilidad, se puede vivir en coherencia, se puede vivir en plenitud, y esa plenitud finalmente lleva a una cosa que no se puede llamar de otra manera, y es felicidad. Es las ganas de levantarme todos los días para hacer una actividad que me satisface, es tener una cantidad de relaciones que son coherentes, o sea que no provocan ningún tipo de toxicidad en el ambiente donde me muevo. Sí se puede. Así que vamos a repasar algunos temas de vida coherente que son centrales para poder entender esto y a ver si podemos en este corto tiempo resumir todo este asunto de la conciencia. El problema mayor que tenemos nosotros con la conciencia es que toda la ciencia oficial, y algunos creen que nosotros estamos con la ciencia oficial y no, estamos con la ciencia no oficial. La ciencia oficial no acepta a la conciencia como una entidad, sino como una capacidad humana, nada más. Y se define como la capacidad de conocerse a sí mismo, de autoconocerse. Pero es una capacidad esa que compartimos con una cantidad de animales. Animales con un cerebro tan pequeñito como un cuervo. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que eso sea la conciencia. Nosotros somos mucho más conscientes que eso, que saber que somos. Y bueno, después de experimentar la conciencia a través de la meditación, después de descubrir el lugar de la conciencia, después de sentir esa paz, lo primero que se siente, estando en la conciencia, sentir seguridad, sentir amor universal, lograr un perdón real, no como el del cerebro, que uno puede decir que perdona, pero tenemos una base de datos de experiencias dolorosas que constantemente nos está recordando lo que nos hizo lo que nos hizo aquel, etc. No, un perdón liberador, un perdón real. La misma libertad es un atributo que tiene mucho que ver con la felicidad, porque por primera vez, sí, estamos en un lugar difícil, estamos en una realidad
que económicamente y de todo punto de vista está configurada para que estén los que mandan y los que obedecen, y la distribución de la riqueza no es justa. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que a veces uno puede sentirse un esclavo, desde la conciencia no. Desde la conciencia nos sentimos libres, sabemos que somos muchísimo más que eso. O sea, tenemos una verdadera perspectiva de lo que son las cosas. Pero ¿cómo empieza todo este problema? Todo este problema comienza con una cosa que nosotros llamamos la intervención de la raza humana, o la gran intervención de la raza humana. Lo voy a resumir lo más rápido que pueda, es un tema largo, pero fue en Kazajistán, ex Unión Soviética, donde dos científicos, un astrobiólogo, Maxim Makukov y Vladimir Sherbak, encontraron que tenemos un código en nuestro genoma inteligente. O sea, tenemos información exterior a la raza humana incorporada en nuestro código genético. Ellos consideran eso una señal inteligente, tanto que lo llaman el SETI biológico. Así comienza la investigación, de que se estaba hablando de ampliar las fronteras del SETI, que es un programa para encontrar inteligencia extraterrestre, pero siempre se redujo ese programa a radiotelescopios y tratar de captar algo por ondas radio, y algunos dijeron, ¿no será que no está eso en la ionosfera, que está dentro? Esta gente fue la que dijo, y efectivamente, dentro, en nuestra misma programación, en nuestro mismo código genético, tenemos un mensaje matemático y por supuesto semántico, porque la lógica del ADN lo requiere. Así empieza el resumen de la investigación. Se ha propuesto en repetidas ocasiones ampliar el alcance del SETI. Y estos dos científicos, les decía, Maxim Makukov, astrobiólogo, y Vladimir Sherbak, matemático, lograron descifrar de qué se trata este código insertado sobre el código original de la raza humana. Lamentablemente no es algo muy que nos convenga a nosotros, pero así fue. Yo no sé si esto fue algo que nos vendieron, nos convencieron, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y se puede hacer porque todo el genoma humano, dicen ellos, es en realidad un mapeo flexible entre codones y aminoácidos, y hay una flexibilidad que permite modificar artificialmente el código. Ahora, una vez modificado ese código, esos cambios pueden permanecer para siempre. De hecho, dicen ellos, es la construcción más duradera conocida por el hombre. O sea que hay cosas que sí se pueden cambiar. Yo estoy de acuerdo con la epigenética, con Bruce Lipton. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Lo importante era saber si este código tenía los criterios necesarios para ser considerado una señal inteligente, o sea que no tenía nada que ver con los procesos evolutivos. Y sí, encontraron
una cantidad de sellos de artificialidad. Dicen ellos, el código muestra un orden meticuloso de precisión que coincide con los criterios para ser considerado una señal informática inteligente. Revelan un conjunto de patrones aritméticos e ideográficos exactos y sistemáticos, y estos patrones subyacentes aparecen como producto de una lógica de precisión y computación compleja, no de procesos al azar. Siempre hablamos de algoritmos matemáticos, pero es más complejo que eso. El uso del sistema decimal, el mismo uso del cero, el uso de sistemas de álgebra computacional, CAS, por sus siglas en inglés, es mucho más complejo que algoritmos informáticos. Sistemas de álgebra computacional de alta complejidad. O sea, no hay duda de que todo esto fue insertado en el código genético original del ser humano. Y entonces hubo una serie de consecuencias, por supuesto, consecuencias que ahora las vamos a repetir, pero básicamente lo que sucedió aquí, todo tiene que ver con separación. Nosotros nacimos, vinimos a vivir esta experiencia de individualidad, pero como entidades de alguna manera unificadas. Y no estamos unificados, tenemos dos yoes. Un yo, justamente el verdadero, es la conciencia, lo que antes se le decía alma. Esa es nuestra verdadera identidad, la conciencia. Eso fue separado de lo que ahora llamamos ego. Sabemos que el ego es algo foráneo porque no existe, no tiene un lugar en nuestro cuerpo, es algo como que viene de afuera. Y la neurociencia dice que es una construcción de todo el cerebro. Todos los días el cerebro construye ese falso yo que llamamos ego. Nosotros creemos que somos la historia de lo que nos pasó en la vida y no somos eso. Eso es la historia del ego. Incluso la historia de la humanidad no es la historia de la humanidad, es la historia de los egos de la humanidad. Entonces, esa separación primordial, vamos a decir así, da lugar a una cantidad de separaciones. Yo voy a mencionar unas 3, 4 nada más, que nos afectan muchísimo. Son las que provocan los graves problemas que tenemos a nivel social y a nivel individual también. Ese código genético fue puesto allí, indudablemente, no hay dudas de esto, para esclavizar al ser humano. O sea, eran entidades que necesitaban mano de obra. Y allí pusieron ese código en nuestro ADN original para que suframos todos esos cambios y podamos ser esclavos que no se quejan, o sea, que obedecen, que hacen su trabajo. Ahora, como el ADN original no fue tocado, sigue allí, esto fue como superpuesto al ADN original, había que mantener una programación. O sea, esa élite de personas que necesitan esclavos no se podían descuidar, tenían que mantener una programación, y esa programación fue mantenida durante milenios y milenios. Yo le pongo, como están poniendo la última datación, por lo menos
a veces cambian, ¿no? Pero de la gran catástrofe universal del diluvio, que no hay duda que sucedió porque hay pruebas arqueológicas, lo están poniendo como en el 9500 antes de Cristo, entonces más 2000, 11.500, vamos a ponerle 11.000, mientras se venían asentando, bajando de los lugares altos, y ahí empezaron asentamientos en la Mesopotamia primero. No fue primero, fue contemporáneo. En la Mesopotamia, Sumeria, luego en el Valle del Indo, y allí en la península también, en Egipto, al lado de Egipto, provincias egipcias como Canaán. Y lo que estamos viendo ahora es que se mantuvo esa programación humano-esclavo durante toda la historia. Lo que sostiene todo esto es una figura trinitaria, una figura de la Trinidad, que bueno, alguien que tuvo la oportunidad de estudiar teología como vuestro servidor, les puedo asegurar que no se puede con las Escrituras justificar la Trinidad. Sin embargo, había Trinidad por todos lados. En Babilonia, siempre un padre, una madre y un hijo. El dios Nimrod, la madre Semiramis, el hijo Tamuz, siempre hay una Trinidad. En Egipto, Osiris, Isis y Horus. Siempre son los mismos, son con diferentes nombres nada más. En las tribus cananeas, y les recuerdo que Canaán, vamos a hablar del siglo XIII antes de Cristo, 1200 en adelante antes de Cristo. Canaán era una provincia egipcia. Bueno, allá había una cantidad de tribus que adoraban a un dios padre llamado El. Su esposa, la principal de sus esposas, era Acera, que es la misma que Isis y que Istar y que todas esas. Y el hijo, Baal. Baal significa, en la lengua cananea, directamente Señor. Es muy similar la lengua cananea al hebreo antiguo, al protohebreo. Significa Señor, significa amo, en realidad. Mi Señor, mi amo. Eso significa Baal. Después se satanizó. Como uno de los Baales fue el que predominó, satanizó a todos los demás, los consideró a sus enemigos, y entonces lo que se trató de hacer es unificar a todas esas tribus que estaban dispersas por la zona en una sola religión monoteísta, cuyo dios sería YHWH. Esa es la denominación. No había vocales, no se usaban, así que hay que imaginarse cuáles son. Algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé. Entonces la figura femenina desaparece, se deja de lado. Acá entra el machismo desde muy temprano en la historia. Y los Baales son todos satanizados, son prácticamente los malos de la película. Y de allí es que se justifica toda la destrucción de los templos a Baal que había por toda la zona. Y se consagraron a ese otro dios único. Sin embargo, en Génesis 1.1 todavía todo el capítulo 1 de Génesis todavía aparece Él, pero en plural. Porque Él también era Elohá. Y en plural, Elohim,
y los Elohim eran todos los dioses menores cananeos, todo el panteón de dioses menores cananeos. Yo no estoy diciendo que existan, estoy diciendo que había adoradores de dioses grandes como El o Elohá, y adoradores de dioses más pequeños, los Elohim, que según el relato de Génesis fueron los que separaron, el verbo que se usa allí en Génesis 1:1 es separar, separaron los cielos de la tierra. O sea, separaron al ser humano de su propia conciencia. Fue lo primero que hicieron. Estamos descubriendo muchas cosas. Acá no les voy a dar una clase del curso de Biblia, porque la clase del curso de Biblia es solamente para miembros de Vida Coherente y no estamos haciendo ningún tipo de discriminación. Hay mucha arqueología que estudiar aquí, como para todavía tener que estar discutiendo con algún tipo de fanático, de creyente. Vida Coherente no tiene ninguna creencia, ni una. Aquí todo es prueba empírica. Y la arqueología, especialmente la arqueología contemporánea, es contundente. El Canaán que nos pintaron del siglo XIII en el relato bíblico no tiene nada que ver con el Canaán del siglo XIII, tiene que ver con el Canaán del siglo VII. O sea, que el relato bíblico se hizo en el siglo VII y no en el siglo XIII antes de Cristo. Y aquí les voy a poner qué había en Canaán en ese momento. Bueno, como era una provincia egipcia, había pequeñas ciudades sin fortificación, sin murallas, que respondían a las órdenes del faraón. Entonces el faraón mandaba una cuadrilla, estaba muy patrullada esa zona, y tenían donde abastecerse de agua y de alimentos. Eso era Canaán. Y había cerca de allí tribus de otros pueblos, amorreos, el otro. Bueno, lo importante aquí es que todos estaban de acuerdo hace algún tiempo en un caso que para mí es paradigmático, que es la ciudad de Jericó, y que el pueblo de Israel con trompetas y con el arca de la alianza y todo eso derrumbó la fortificación y los muros de Jericó. Hay una arqueóloga británica llamada Kathleen Kenyon que dedicó 6 años de su vida, pónganse a pensar 6 años de la vida, todo lo que se puede hacer, se dedicó a excavar Jericó. No encontró ninguna evidencia de destrucción en el siglo XIII y está apoyada por una cantidad de arqueólogos. Un tal Broschi, que es conservador emérito de los manuscritos del Mar Muerto, dice así: la ciudad, Jericó, estuvo desierta desde principios del siglo XV hasta el siglo XI a.C. O sea que en el siglo XIII no pudo haber tenido murallas jamás. Y en esas zonas no se usaban murallas porque al ser una provincia egipcia estaba constantemente patrullada por los egipcios. ¿Para qué querían murallas? Bueno, recién en el siglo XI empezó allí un pequeño asentamiento muy pobre, muy miserable, que después fue la ciudad de Jericó y que después fue una ciudad relativamente grande. Pero en el siglo XIII no existía, directamente no existía. Y
¿Y el relato? Bueno, el relato es un cuento. Acá dice Finkelstein, que de paso es un arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Los mismos judíos no tienen problema en admitir esto. Ellos decían, bueno, se necesitaba consolidar la nación y se hizo un relato. Y se hizo con los elementos que había en el siglo VII antes de Cristo, no en el siglo XIII. Por ejemplo, en el siglo XIII no se utilizaban camellos para transportar, porque no se sabían domesticar todavía. Recién 1000 años después se aprendió a domesticar el camello, y ustedes ven que todos los relatos del Antiguo Testamento están llenos de camellos, desde Abraham en adelante, puro camello. Y el camello no se usaba en el siglo XIII. Así que las características eran todas del siglo VII. Dice la famosa escena de las fuerzas israelitas marchando con el arca de la alianza y las trompetas en torno a la ciudad, supuesta ciudad amurallada, y provocando el derrumbamiento de los poderosos muros de Jericó, fue, por decirlo de alguna manera, un espejismo romántico de los narradores del siglo VII antes de Cristo. Un botón basta para muestra. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en el curso de Biblia, simplemente tomando la prueba empírica, aplastante, contundente, de la arqueología y comparándola con el relato de la Biblia. Para ellos, para los judíos, algo normal, había que consolidar una nación. Para nosotros, otra muestra de que fuimos engañados durante toda la historia. La ciencia, la disciplina llamada historia, se discute si es ciencia, la disciplina llamada historia fue muy utilizada para programarnos. La historia la escriben los vencedores, se dicen. Entonces, yo espero que me entiendan por qué este curso, que puede llegar a ser muy largo, porque hay mucho que... Recién vamos en el Antiguo Testamento, puede llegar a ser muy largo. Es solamente para miembros de Vida Coherente. De paso, la membresía tiene un precio simbólico, $6 por mes. Lo que nosotros necesitamos es gente que esté de alguna manera comprometida, de alguna manera que, bueno, que me permita dar una cátedra sin tener que discutir creencias. No discutimos creencias, simplemente presentamos las pruebas empíricas, nada más. Al principio lo pensábamos hacer abierto y después dijimos no, este asunto tiene que ser solamente para los de la pequeña familia de miembros Vida Coherente, que cada vez aumenta más, no es tan pequeña. Y de paso, la membresía, quiero decirles que es un servicio, no solamente permite entrar a ese, vamos a llamarle curso de Biblia como un genérico, sino que es un servicio que tiene una cantidad de cosas que es de beneficio para el miembro. Hay otras actividades que son exclusivas de miembros. Hay apuntes, hay escritos, hay artículos que son gratuitos para los miembros. Están al alcance de todos, pero en la tienda virtual para los miembros son gratuitos. Bueno, es un servicio en sí mismo muy atractivo,
a $6 por mes. Entonces, que quieras saber un poquito más de todo esto, de cómo es posible que durante toda la vida pensamos que, y alguien que tuvo que estudiar teología y tragarse toda una carrera de teología, juraba que los muros de Jericó habían caído en el siglo XIII. No es cierto. Están invitados, vuelvo a repetir, a un precio simbólico para que esté al alcance de todos. Todavía no he conocido a alguien. No es un asunto de dinero la membresía Vida Coherente, es un asunto de identificación, si quieren llamarlo, de estar identificado con esta cosmovisión y con esta metodología. Y la metodología nuestra es muy fácil. Hay pruebas, la usamos. No hay pruebas, no se usa. Punto. Al menos un vestigio. Inventos no, ocurrencias no. Y acá estamos encontrando una cantidad de ocurrencias en el Antiguo Testamento. Ocurrencias, inventos. Pero miren a qué nivel. Años estudiando teología y ahora vengo, para mí es todo un descubrimiento, una sorpresa, y en algunos momentos me he sentido muy triste porque yo estaba muy seguro. Pero ante la prueba empírica nada puede. Nada puede. La prueba empírica queda allí por siglos y siglos y milenios. Y nada puede con eso. La gran separación, esa de nuestra alma, y me señalo el corazón porque el corazón, recuerden que el Instituto Matemática del Corazón, con una cantidad de experimentos, demostró que el corazón es el único órgano que está conectado con una inteligencia superior. Nosotros le llamamos conciencia absoluta. Es el campo unificado. Desde el punto de vista de la física podría ser el vacío cuántico, que de vacío no tiene nada. Para David Bohm, al principio lo llamó potencial cuántico, después lo llamó el orden implicado. Para Jacobo Greenberg, que lo estamos utilizando mucho ahora, porque hay una cantidad de cosas. Bueno, Jacobo Greenberg, desde mi punto de vista, es el que realmente prueba con un experimento y comprueba de que todos somos uno, sin discusión posible. El experimento de Jacobo Greenberg no deja duda alguna de que todos somos uno. También está el de la conciencia colectiva, el de la conciencia global, así se llama, el que empezó en Princeton, ese que cuando pasa algo como el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, los gráficos marcan anomalías. Bueno, tal vez se podría explicar de alguna otra manera, un susto masivo, en fin, muchas cosas. Pero el experimento de Greenberg no deja duda alguna de que todos en realidad somos uno. Esa unidad, esa conciencia de unidad hay que activarla. ¿Por qué? Porque eso que nos metieron y toda esa programación de milenios está allí y nos hace sentir separados. La conciencia separada del ego, que es una construcción del cerebro, por eso cuando digo ego me señalo el cerebro, y cuando digo conciencia me señalo el corazón, porque es el que está más conectado a la conciencia absoluta, genera otras. Nos separaron como raza, como colectivo, para, vuelvo a repetir, para de alguna manera sentir esa unidad hay que activarla. No se siente así nomás.
Generalmente nos sentimos solos y jamás podemos estar solos si somos todos uno. Hay un énfasis social y psicológico en que respeten mi espacio, no sean invasivos, ¿no? Mismos que después gritan por ayuda cuando tienen algún problema, ¿no? Todos necesitamos de todos, nos guste o no, porque además somos un solo organismo. La raza humana es un colectivo, no es individual. Pero hay que activarlo. Y a Greenberg le costaba 20 minutos activar una conciencia de unidad que a los que hicieron lo contrario, a los que nos metieron ese código, les costó mucho trabajo de ingeniería genética y milenios de programación. En 20 minutos se resuelve. Eso me da a mí mucha esperanza. Nos separaron de lo que yo considero la característica esencial de cualquier raza en el universo, que es la libertad. Peor, nos dejaron una falsa sensación de libertad, porque ese código que le da órdenes al cerebro hace que el cerebro envíe la mayor cantidad de datos al inconsciente. O sea, nosotros cerebralmente somos puro inconsciente. 99.9% de inconsciente. El inconsciente es 11 millones de veces más grande que la parte consciente que maneja el cerebro. Entonces, el inconsciente nos empuja, porque trabaja así con estímulo-respuesta, nos empuja a decir algo o a hacer algún tipo de actividad o una acción que después me arrepiento de haber hecho lo que hice, o me arrepiento de haber hecho de haber dicho lo que dije. Pero no lo dijiste tú, fuera culpas, fue tu inconsciente que te empujó por respuesta, por reflejo, te empujó a decir eso. Entonces, cuando pasa por el cachito de conciencia que tenemos, queda la sensación como que nosotros somos los responsables. Está hecho para generar culpa. O sea, está muy bien hecho. Mis respetos al que hizo eso. Pero tenemos un cerebro que no tiene libertad, un cerebro que vive en piloto automático, un cerebro que reacciona ante cualquier estímulo, depende del estímulo, la respuesta. Y a la vez, el cerebro maneja una pequeñita conciencia que solamente sirve para sentirnos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos cuando no lo somos. O sea que las culpas, desde el punto de vista vida coherente, tampoco existen. Esa persona no me hizo daño porque es intrínsecamente malo, no. Esa persona me hizo daño porque no pudo hacer otra cosa. Y me dijo lo que me dijo porque no pudo hacer otra cosa. Y ustedes dirán, pero sí, pero ¿por qué el otro no te hace eso? Hay gente buena y gente mala. No. Lo que hay son diferentes configuraciones del inconsciente. Esa persona que me dañó, esa persona que me insultó, tiene su inconsciente configurado de manera negativa. Entonces las respuestas de su inconsciente son así. No es que sea malo intrínsecamente, es yo mismo, es un aspecto de mí, es conciencia, somos conciencias, somos almas experimentando una realidad 3D. Pues ese que me hizo daño también lo es. Es yo mismo, un aspecto de mí. Pero a ese aspecto de mí, su inconsciente individual, se le configuró de tal manera que hizo lo que le salió, pues. No es su culpa. Y cuando tomamos conciencia de que no es su culpa, podemos perdonar, pero perdonar en serio, perdonar de verdad y perdonarnos a nosotros también. Bueno, y
Les voy a mencionar una más, para mí la peor de todas, y es que no vemos la realidad. Nosotros creemos que vemos la realidad, pero lo que vemos es un modelo de la realidad que hace el cerebro, porque el cerebro no puede con una cantidad de características de esta realidad. Entonces lo que hace es una maqueta de realidad que puede de alguna manera gestionar. La realidad real, que es no local y atemporal, no la puede gestionar. Entonces, esto está súper demostrado. Hay una doctora trabajando en Estados Unidos, es española pero trabaja en Phoenix, en Estados Unidos, Susana Martínez Conde, que tiene una cantidad de ejercicios que le demuestra a un auditorio ahí mismo que lo que ven no es lo que es. Es una ilusión. Todo lo que vemos es una ilusión del cerebro. Y después viene Francisco Rubiavile y les dice: afuera del cerebro no hay objetos. Pero ese es otro tema y no quiero que se complique. Afuera del cerebro hay energía e información, pero no hay objetos. El camino a la felicidad, ¿cuál es entonces? El camino a la felicidad es salir del ego, vivir desde la conciencia, primer paso del método Vida Coherente, mantener la coherencia en esa intención conciencial. Por eso le agregamos una palabra. Nuestra terapia energética es en realidad holodinámica, en el sentido de que se trata de anclar energías coherentes y dejar ir energías incoherentes. Es un proceso dinámico. Terapia energética holodinámica. Ese es el nombre y apellido de la terapia Vida Coherente. Así trabaja, básicamente llenándonos de coherencia y dejando ir todo lo que no sea coherente. Y después vienen otros pasos del método, y el último paso del método justamente se llama felicidad coherente, que sí se puede alcanzar porque está comprobado, ni más ni menos que por Harvard. En una investigación que longitudinal se llama, que duró 80 años, ya cumplió 80 años, se estudiaron vidas enteras, y luego esas conclusiones fueron probadas experimentalmente, y se sabe a ciencia cierta que aquellas personas que logran trabajar en aquello que les satisface, y aquellos que logran reparar sus relaciones de tal manera que ya no sean tóxicas, o en último caso abandonarlas, son personas que llegan a la plenitud, lo que podemos llamar un estado de felicidad aquí. Tenemos técnicas. La coherencia sostenida, por ejemplo, la considero una de las mejores. Tenemos un reto de 30 días que va a empezar el 30, casualmente, de este mes. Y ese reto es mantenerse en coherencia durante 30 días, así que es un reto. Me decía alguien: yo no puedo mantener la coherencia un solo día, la voy a mantener 30. Sí puedes, porque te damos las herramientas para hacerlo. Y ya comprobamos, la coherencia sostenida cambia las cosas. Si no las cambia en esos 30 días de golpe, por lo menos te deja la visión de que hay maneras de cambiar las cosas. Después vienen los talleres, donde todo esto se explica en sus fundamentos y se dan todas las pruebas de lo que afirmamos. El primero se llama Pensar con el Corazón. Son 8 clases, 8 semanas, pero tienen un panorama total de lo que es vida coherente.
otras actividades como los grupos de coherencia, que también ayudan a la coherencia sostenida y ayudan fundamentalmente a compartir esa coherencia, que es lo que el mundo necesita. El mundo lo que necesita es información coherente para de alguna manera empezar a equilibrar, porque ahora pesa mucho más la incoherencia, ¿no? Entonces, por lo menos empezar a equilibrar por ahora, y eso se hace desde los grupos de coherencia. Los grupos de coherencia también requieren de una identificación y también requieren de un compromiso, así que los estamos haciendo con miembros Vida Coherente. Para el que quiera saber más de esto, para el que le interese, para el que haya captado que detrás de todo esto la única intención es mejorar tu vida, es que entres en un estado de coherencia, y cuando entras en un estado de coherencia todo se va acomodando, todas las piezas del puzzle se van acomodando entre sí. Si captaste eso, si sientes que hay honestidad aquí, que no inventamos nada, que no vendemos espejitos ni cosas creadas para ganar dinero, que vivimos con lo justo para que ustedes puedan vivir mejor. Si lo captaste, puedes ir a la página Vida Coherente, que es www.vidacoherentetodoJunto.com.mx. Y si no, te puedes comunicar con nuestra administradora general en el correo libreconcienciacd. ¿Te acuerdas que habíamos comenzado con un canal llamado Libre Conciencia? Ahora se llama Vida Coherente también. Pasa que la sociedad civil es Vida Coherente, así que tragó todo. Pero el correo se sigue llamando libreconcienciacd, de Carlos Delfino, libreconcienciacd, todo junto, @gmail.com. Maestra Florencia Uribe, administradora general de Vida Coherente. Los queremos mucho, de corazón, estamos a las órdenes, y que estén muy bien.